Le habla el pastor Carlos Bolaños. La lectura de la palabra del Señor para el día de hoy se encuentra en Segunda de Crónicas capítulo 28 al 29 y Juan 17. Acaz tenía 20 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que le agrada al Señor. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y también hizo imágenes fundidas de los Baales. Asimismo, quemó incienso en el valle de Ben-Hinón y sacrificó en el fuego a sus hijos, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. También ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Por eso el Señor, su Dios, lo entregó al poder del rey de Siria. Los sirios lo derrotaron y capturaron una gran cantidad de prisioneros que se llevaron a Damasco. Acaz también cayó en poder del rey de Israel, quien le infligió una gran derrota. En un solo día, Pecac, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 hombres, todos ellos soldados valientes, porque los habitantes de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Sicri, un guerrero de Efraín, mató a Maseías, hijo del rey, a Azricán, oficial encargado del palacio, y a Elcaná, que era el oficial más importante después del rey. De entre sus hermanos de Judá, los israelitas capturaron a 200,000 personas, incluyendo a mujeres, niños y niñas. Además, se apoderaron de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Había allí un hombre llamado Oded, que era profeta del Señor. Cuando el ejército regresaba a Samaria, este profeta salió a su encuentro y les dijo: el Señor, Dios de sus antepasados, entregó a los de Judá en manos de ustedes, porque estaba enojado con ellos, pero ustedes los mataron con tal furia que repercutió en el cielo. Y como si fuera poco, ahora pretenden convertir a los habitantes de Judá y de Jerusalén en sus esclavos. ¿Acaso no son también ustedes culpables de haber pecado contra el Señor su Dios? Por tanto, háganme caso, dejen libres a los prisioneros. ¿Acaso no son sus propios hermanos? La ira del Señor se ha encendido contra ustedes. Entonces Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salún, y Amasá, hijo de Alai, que eran jefes de los efraimitas, se enfrentaron a los que regresaban de la guerra y les dijeron: no traigan aquí a los prisioneros, porque eso nos haría culpables ante el Señor. ¿Acaso pretenden aumentar nuestros pecados y nuestras faltas? Ya es muy grande nuestra culpa, y la ira del Señor se ha encendido contra Israel. Así que los soldados dejaron libres a los prisioneros y pusieron el botín a los pies de los jefes y de toda la asamblea. Algunos fueron nombrados para que se hicieran cargo de los prisioneros, y con la ropa y el calzado del botín vistieron a todos los que estaban desnudos. Luego les dieron de comer y de beber, y les untaron aceite. Finalmente, a los que estaban débiles los montaron en burros y los llevaron a Jericó, la ciudad de las palmeras, para reunirlos con sus hermanos. Después aquellos hombres volvieron a Samaria. En aquel tiempo el rey Acaz solicitó la ayuda de los reyes de Asiria, porque los edomitas habían atacado nuevamente a Judá y se habían llevado algunos prisioneros. Por su parte, los filisteos saquearon las ciudades de Judá que estaban en la llanura
y en el Negev se apoderaron de Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Soco, Timna y Gimso junto con sus respectivas aldeas, y se establecieron en ellas. Así fue como el Señor humilló a Judá por culpa de Acaz su rey, quien permitió el desenfreno en Judá y se rebeló totalmente contra el Señor. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en vez de apoyar a Acaz, marchó contra él y empeoró su situación. Entonces Acaz le entregó al rey de Asiria todo lo que había de valor en el templo del Señor, en el palacio real y en las casas de sus oficiales, pero eso de nada le sirvió. Y a pesar de encontrarse tan presionado, el rey Acaz se empecinó en su rebelión contra el Señor. Incluso ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, pues pensó: como los dioses de Siria ayudan a sus reyes, también me ayudarán a mí si les ofrezco sacrificios. Pero esos dioses fueron su ruina y la de todo Israel. Acaz también juntó y despedazó los utensilios del templo del Señor. Cerró sus puertas e hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén. Y en todas las ciudades de Judá hizo construir santuarios paganos para quemar incienso a otros dioses, ofendiendo así al Señor Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos de su reinado, desde el primero hasta el último, lo mismo que su conducta, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Acaz murió y fue sepultado en la ciudad de Jerusalén, pero no en el panteón de los reyes de Israel. Su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Capítulo 29. Ezequías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. En la plaza oriental convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: Levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios, y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Asimismo, cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso la ira del Señor cayó sobre Judá y Jerusalén y los convirtió en objeto de horror, de desolación y de burla, tal como ustedes pueden verlo ahora con sus propios ojos. Por eso nuestros antepasados murieron a filo de espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados al cautiverio. Yo me propongo ahora hacer un pacto con el Señor Dios de Israel, para que retire de nosotros su ardiente ira. Así que, hijos míos, no sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia, y le sirvan y sean sus ministros, y le quemen incienso. Estos son los levitas que se dispusieron a trabajar. De los descendientes de Coat, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. De los descendientes de Merari, Kis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Yalelel. De los descendientes de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa. De los descendientes de Elisafán, Simri y Heyel.
de los descendientes de Asaf; Zacarías y Matanías, de los descendientes de Emán; Jehiel y Simí, de los descendientes de Jedutún; Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus parientes, se purificaron y entraron en el templo del Señor para purificarlo, cumpliendo así la orden del rey según las palabras del Señor. Después, los sacerdotes entraron al interior del templo del Señor para purificarlo. Sacaron al atrio del templo todos los objetos paganos que encontraron allí, y los levitas los recogieron y los arrojaron al arroyo de Cedrón. Comenzaron a purificar el templo el primer día del mes primero, y al octavo día ya habían llegado al pórtico del templo. Para completar la purificación emplearon otros 8 días, de modo que terminaron el día 16 del mes primero. Más tarde se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron: ya hemos purificado el templo del Señor, el altar de los holocaustos con sus utensilios y la mesa para el pan de la presencia con sus utensilios. Además, hemos reparado y purificado todos los utensilios que en su rebeldía el rey Acaz profanó durante su reinado, y los hemos puesto ante el altar del Señor. El rey Ezequías se levantó muy de mañana, reunió a los jefes de la ciudad y se fue con ellos al templo del Señor. Llevaron 7 bueyes, 7 carneros y 7 corderos. Además, como ofrenda por el pecado del reino, del santuario y de Judá, llevaron 7 machos cabríos. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que los ofrecieran en holocausto sobre el altar del Señor. Los sacerdotes mataron los toros, recogieron la sangre y la rociaron sobre el altar. Después mataron los corderos y rociaron la sangre sobre el altar. Finalmente, a los machos cabríos de la ofrenda por el pecado los llevaron y los colocaron delante del rey y de la asamblea para que pusieran las manos sobre ellos. Luego los mataron y rociaron la sangre sobre el altar como una ofrenda por el pecado de todo Israel. Pues el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio por el pecado se ofrecieran por todo Israel. Ezequías instaló también a los levitas en el templo del Señor, con música de címbalos, arpas y liras, tal como lo habían ordenado David, Natán el profeta y Gad el vidente del rey. Este mandato lo dio el Señor por medio de sus profetas. Los levitas estaban de pie con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que se ofreciera el holocausto sobre el altar. En cuanto comenzó el holocausto, comenzaron también los cantos al Señor y el toque de trompetas, acompañado de los instrumentos musicales de David, rey de Israel. Toda la asamblea permaneció postrada hasta que terminó el holocausto, mientras los cantores entonaban los cantos y los trompetistas hacían resonar sus instrumentos. Cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se postraron para adorar al Señor. El rey Ezequías y los jefes les ordenaron a los levitas que cantaran al Señor las alabanzas que David y Asaf el vidente habían compuesto. Los levitas lo hicieron con alegría y se postraron en adoración. Luego Ezequías dijo: ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense y preséntenle en su templo los sacrificios y las ofrendas de acción de gracias. Así que la asamblea llevó 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos para ofrecerlos en holocausto al Señor. También se consagraron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos y no podían desollar tantos animales, sus parientes levitas tuvieron que ayudarlos
para terminar el trabajo a fin de que los otros sacerdotes pudieran purificarse, pues los levitas habían sido más diligentes en purificarse que los sacerdotes. Se ofrecieron muchos holocaustos, además de la grasa de los sacrificios de comunión y de las libaciones para cada holocausto. Así fue como se restableció el culto en el templo del Señor. Y Ezequías y todo el pueblo se regocijaron de que Dios hubiera preparado al pueblo para hacerlo todo con rapidez. Juan capítulo 17. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste, y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí,
Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre justo, aunque el mundo no te conozca, yo sí te conozco y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has dado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Pastor Carlos Bolaños, les he traído la lectura de las Sagradas Escrituras para este día. Que el Señor te siga bendiciendo, es mi oración, que sigas creciendo en el conocimiento de la palabra. Hasta la próxima.